Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese Rinku Superíndice 3N virtual donde la pasión Superíndice 3N por la farándula otomana se vive al máximo. Aquí encontraru en las últimas noticias, los chismes jugosos que hacen temblar las redes, análisis profundos que desmenuzan cada detalle de nuestras producciones turcas favoritas, y por supuesto, la mejor compau más menos ua para compartir nuestra adicción Superíndice 3N. Hoy prepárense porque lo que tenemos para ustedes no es una simple noticia, es una explosión Superíndice 3N de emociones que literalmente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agárrense fuerte a sus asientos, pongan a enfriar el tu copyright, porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de sentimientos que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo han oído bien. Después copyright ese de meses o más menos os incluso, de especulaciones que han alimentado nuestros más menos os, rumores que han mantenido viva la llama de la esperanza, y corazones rotos que aún no terminan de sanar, parece que la llama del amor, esa que creuamos extinta, podrá reavivarse entre esta pareja IQ Superíndice 3 Nika. ¿Recuerdan su romance? Ese romance que traspasó Superíndice 3 la pantalla, que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pues bien, agarren sus más menos vuelos, porque la historia podrá estar a punto de dar un giro de 180 grados, un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a planear la lista de invitados para la boda, les pido un favor, no olviden suscribirse al canal. Recuerden que AQU, en este espacio creado por y para fans de las series turcas, encontraru, en lo mejor de la farándula otomana, contenido exclusivo, entrevistas, curiosidades, y todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas favoritas. Denle clic a la campanita, esa pequeña más menos a campanita que nos indica que hay un nuevo vídeo listo para ser devorado, para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido. Ahora subamos con los detalles de esta noticia bomba que es a punto de explotar. Todo, absolutamente todo, apunta a que una fiesta familiar, una reunión Superíndice 3N última del clan Erupar Rafael, lejos de los reflectores y la prensa, fue el escenario de un encuentro que ha dejado a todos, absolutamente a todos, en estado de shock. Según nuestras fuentes y ojo que estas fuentes son muy fiables que el Oru Superíndice 3 copo de tu abuela, Kerem Bürsin fue visto llegando a la fiesta invitado personalmente por Hande. ¿Invitado por Hande? Su como lo oyen, sin trucos ni ediciones. Esto por su solo, ya es una noticia de portada, digna de titulares en Neu Superíndice 3N, considerando la supuesta tensión Superíndice 3N que ha existido entre ellos después copyright ese de su ruptura, esa ruptura que aún nos negamos a aceptar. Pero la cosa no termina aún, ni siquiera hemos llegado a la parte jugosa. Los testigos presentes en la fiesta, esos afortunados que pudieron presenciar el evento en primera fila, afirman haber presenciado interacciones lidas, cercanas, casi dirua reveladoras, entre Kerem y Hande. Risas compartidas, miradas Superíndice 3 cómplices que parecuan susurrar secretos a voces, conversaciones animadas que acuan olvidar que alguna vez hubo una separación Superíndice 3N, y lo ese impactante de todo, una fotografía que como un fantasma del pasado, se ha filtrado a las redes sociales donde se les ve abrazados. Un abrazo, amigos mos. Un abrazo que vale ese que 1000 palabras, que borra o más menos os de distancia, y que ha encendido la esperanza, cual faro en la noche, de todos los que aún o más menos van con una reconciliación Superíndice 3N, de todos los que aún creen en el poder del amor verdadero. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar como si hubiera copyright hemos ganado la loterua y a organizar la boda con ese entusiasmo que la propia pareja, es importante analizar la situación Superíndice 3N con un poco de cautela, con la cabeza fría y el corazón Superíndice 3N abierto. Podrá tratarse simplemente de un encuentro amigable entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas, un gesto de madurez y respeto mutuo. ¿O realmente estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en su relación Superíndice 3N, el preludio de un reencuentro que nos devolverá la fe en el amor? Para entender mejor el contexto de esta bomba noticiosa, para comprender la magnitud de este evento que ha paralizado al mundo del espectáculo, vamos a repasar brevemente la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, una historia que comenzó Superíndice 3 en el set de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Una serie que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la televisión Superíndice 3 en otomana, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos y amamos en muchos países del mundo.
Senu con diéresis al cap es mucho mu s que una simple comedia romántica, es un fenus superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en cada rincu superíndice 3 n del planeta. Cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Anderu Parrafoel, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, con alcanzar sus metas y demostrar su valía al mundo, y Serkan Bolat, interpretado por el carisma tico Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto. Un hombre de negocios implacable que parece no tener corazu superíndice 3N, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Como se pueden imaginar, la farsa, ese juego peligroso que comienza por Interu Copyright S, pronto se convierte en una realidad, y Eda y Serkan se enamoran perdidamente, desafiando todas las leyes de la luz superíndice 3 jica y el sentido común. La química entre Ande y Kerem era palpable, evidente, casi tangible en la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada palabra, transmito a una intensidad que iba mu, ese ayu, de la actuación superíndice 3N. Y pronto, como era de esperarse, los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular, alimentando la imaginación superíndice 3N de los fans y generando una ola de especulaciones en los medios. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, intentando mantener su vida privada alejada de los reflectores, pero con el tiempo, las evidencias se hicieron innegables. Fotógrafos de sus vacaciones juntos, captadas por paparazzi incansables, declaraciones cariu más menos osas en entrevistas, gestos de complicidad que no podían ocultar, y sobre todo, la forma en que se miraban, esa mirada que lo decua todo, confirmaron lo que todos sospechábamos, Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel estaban enamorados, locamente enamorados. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno medio, tico de proporciones inimaginables. Los fans de todo el mundo celebraban su amor como si fuera propio, enviando mensajes de apoyo y buenos deseos a Trabu Copyright S de las redes sociales. Los medios turcos seguían cada uno de sus pasos, documentando cada cita, cada viaje, cada aparición superíndice 3N pública. Y las marcas, conscientes del impacto que tenían como pareja, se peleaban por tenerlos como imagen, ofreciendo contratos millonarios para que promocionaran sus productos. Eran la pareja del momento, el símbolo de una generación superíndice 3N, el ejemplo de que el amor verdadero puede existir incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo vienen a compau más menos hadas de presión superíndice 3N y escrutinio público, la felicidad no duru superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación superíndice 3N. Se decua que las exigencias de sus agendas profesionales, la presión superíndice 3N medio tica que los asfixiaba, y algunas diferencias personales que no pudieron superar, han desgastado el romance, erosionando los cimientos de su amor. Finalmente, la noticia que nadie quiere oír se confirmó superíndice 3. Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel han terminado su relación superíndice 3N. La noticia causó superíndice 3 un gran revuelo entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado, que el cuento de hadas había llegado a su fin. Ambos actores pidieron respeto a su privacidad, solicitando a los medios que no invadieran su intimidad, y evitaron hacer declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura, dejando un vacuo que fue llenado con especulaciones y rumores. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus carreras, enfocados en sus proyectos profesionales y tratando de reconstruir sus vidas. Ande ha protagonizado otras series exitosas, consolidándose como una de las actrices populares y cotizadas de Turquía, demostrando su versatilidad y talento en cada papel. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, ampliando sus horizontes y demostrando su talento en diferentes copyright neros, desafiando las etiquetas y reinventándose constantemente. Pero a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance siempre ha estado presente en la mente de sus fans, quienes se niegan a olvidar la magia que compartieron y continúan más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. Muchos aún se aferran a cualquier indicio que pueda sugerir que el amor entre ellos aún existe, que la llama sigue encendida bajo las cenizas del pasado. Y es precisamente este contexto, esta historia de amor que marca superíndice 3 a una generación superíndice 3N, el que hace que la noticia de su encuentro en la fiesta familiar sea aún impactante, relevante, esperanzadora. Volviendo a la fiesta familiar,
al epicentro de esta noticia bomba, además ese del abrazo que ha revolucionado las redes sociales y las risas compartidas que han alimentado nuestra esperanza, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, un detalle que podrá ser la clave para descifrar el misterio de su reencuentro. Según nuestros informantes, esos espoas que se infiltraron en la reunión superíndice 3N familiar con el único objetivo de brindarnos la información superíndice 3N es exclusiva, Kerem y Ande pasaron gran parte de la noche conversando a solas, alejados del resto de los invitados, en un rinku superíndice 3N tranquilo donde podían hablar sin ser interrumpidos. De Q copyright hablaron. Q copyright se dijeron. ¿Acaso revelaron secretos guardados en el corazón superíndice 3N? Esas son preguntas que por ahora, solo ellos pueden responder, preguntas que nos queman por dentro y nos mantienen en vilo. Algunos especulan que aprovecharon la ocasión superíndice 3N para aclarar malentendidos del pasado, para cerrar heridas que aún supuraban, para pedir perdón superíndice 3N por errores cometidos y para dejar atrás el rencor. Otros creen que simplemente se pusieron al día sobre sus vidas y proyectos, compartiendo sus experiencias y felicitándose por sus logros. Pero también copyright hay quienes piensan, y yo me incluyo entre ellos, que esta conversación superíndice 3N podrá haber sido el primer paso hacia una reconciliación superíndice 3N seria, el inicio de un camino que los lleve de vuelta el uno al otro. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, en ese laberinto de posibilidades donde todo puede pasar. Esto, Kerem y Ande considerando darse una segunda oportunidad. Han superado los problemas que los llevaron a separarse. ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual que ha sido sobredimensionado por los medios y los fans? La verdad es que no lo sabemos con certeza, y solo el tiempo nos dará las respuestas que buscamos. Pero lo que sabemos, lo que es innegable, es que la chispa entre ellos nunca se apagó superíndice 3, que la conexión superíndice 3N sigue latente, que el amor, a pesar de los obstáculos, aún respira. Incluso después copyright ese de su ruptura, han mantenido una relación superíndice 3N cordial, han evitado los conflictos públicos y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando madurez y respeto. Además, ambos han reconocido en varias ocasiones que guardan un gran cariño más menos o irrespeto el uno por el otro, palabras que alimentan la esperanza y nos hacen creer que todo es posible. Otro factor que podrá influir en una posible reconciliación superíndice 3N, que podrá ser el empuje superíndice 3N que necesitan para dar el siguiente paso, es el apoyo incondicional de sus fans, esa legión superíndice 3N de seguidores que los ama y los admira. Como mencionamos antes, los fans de Kerem y Ande nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, han organizado campau más menos en redes sociales, han creado grupos de apoyo, han escrito cartas y mensajes, y han manifestado su deseo de que vuelvan a estar juntos, de que su amor renazca como el ave fu copyright Nix. Y aunque la presión superíndice 3N de los fans no deberá ser el factor determinante en una decisión superíndice 3N tan personal, es innegable que su apoyo puede ser un aliciente, un estímulo para que Kerem y Ande se den una nueva oportunidad, para que escuchen a su corazón superíndice 3N y sigan sus instintos. Ahora bien, también copyright N es importante considerar los posibles obstáculos que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N, los desafíos que tendrán que superar para que su amor florezca de nuevo. Ambos actores tienen agendas profesionales muy exigentes, que los obligan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos de casa. Además, es posible que aún existan heridas del pasado que deban sanar antes de poder retomar su relación superíndice 3N, rencores que deban ser perdonados y malentendidos que deban ser aclarados. Pero a pesar de estos desafíos, la esperanza sigue viva, y mientras haya amor y disposición superíndice 3N a luchar por ello, todo es posible. La química entre Kerem y Ande es innegable, el amor que se profesaron fue real y el apoyo de sus fans es incondicional. Si ambos estuvieron dispuestos a trabajar en su relación superíndice 3N y a superar los obstáculos, no hay razón superíndice 3N para pensar que no puedan volver a estar juntos, que su historia de amor no tenga un final feliz. Y mientras esperamos a ver qué copyright depara el futuro para Kerem Bürsin y Ande Erupa Rafael, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senú con Diéresis al Cap, una serie que sigue siendo una de las más populares del mundo, y dejando que su química nos siga cautivando. Además, ambos actores tienen nuevos proyectos en camino que prometen ser muy emocionantes.
Ande estu trabajando en una nueva serie para Disney y una producción superíndice 3N ambiciosa que seguramente la consagraru como una estrella internacional. Kerem por su parte estu participando en una producción superíndice 3N internacional, ampliando sus horizontes y demostrando que su talento no tiene límites. Asu que independientemente de lo que ocurra con su relación superíndice 3N personal, podemos estar seguros de que seguiremos viendo a Kerem Bürsin y Hande Eru Párrafo brillar en el mundo del espectáculo, demostrando su talento y conquistando corazones en cada rinku superíndice 3N del planeta. En resumen, la noticia del encuentro entre Kerem y Hande en la fiesta familiar ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fans, reviviendo la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que muchos creían imposible. Aunque aún no hay nada confirmado y debemos ser cautelosos, la posibilidad de un reencuentro estu en el aire, alimentando nuestros sueños más menosos y devolviéndonos la fe en el amor verdadero. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz, si Kerem y Hande volveru, a estar juntos y nos regalaru, un nuevo capítulo de su romance. La fiesta familiar fue el detonante, la chispa que encendió superíndice 3 la llama de la esperanza, pero si volveru, si su amor serú, lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos, lo sabremos con el tiempo. Y hasta aquí llegamos con las noticias de hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem y Hande y que se hayan emocionado tanto como yo con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿qué copyright les ha parecido esta bomba? ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Recuerden que este canal es un espacio de encuentro para todos los amantes de las series turcas, y nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, por ser parte de esta comunidad que comparte la pasión superíndice 3N por la farándula otomana. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que se enteren de esta noticia bomba, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y no olviden activar la campanita, esa campanita mújica que los mantendrá al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con noticias, chismes, análisis y sorpresas. Que tengan un día lleno de amor, alegría y por supuesto muchas series turcas. Adiós.